días, en la predicación de la hermana Juanita Cruz, casada con Luis Cruz, evangelistas ambos, cuando ella presentó este versículo para la predicación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Y una de las cosas que yo tenía era entonces muchas preguntas, dudas, y había un pleito en la mente mía por querer entender las cosas de Dios o querer entender a Dios. Yo decía, si hay Dios es muy difícil de entenderlo. Y ese es el problema precisamente de la humanidad, que queremos entender a Dios. Y a Dios no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo. O no se trata, hay que obedecerlo. Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y yo tenía preguntas tales como: yo no entiendo a Dios. ¿Por qué Dios hizo un huerto bonito pero puso un diablo feo en el huerto? Yo diría, si yo haría algo bonito, yo no voy a poner un peligro ahí cerca de mis hijos. Tuve unos lindos padres espirituales que me dieron una consolidación a mí y a mi esposa muy preciosa. No nos dejaban, todos los días nos hablaban, así como lo hacen nuestros líderes con sus ovejitas. Porque si no, el diablo me hubiera llevado de regreso. El apóstol Pablo le habla a los corintios. Y Corintos, hermano, es una ciudad, es un puerto donde hay todo tipo de mercadeo, de negocios, donde la gente va y viene, entran y salen de la ciudad. Hay diversidad entonces de tipos de gente en esta ciudad, siendo que es el mundo del comercio en ese tiempo. Corinto es muy famosa. Y el apóstol Pablo viene a la iglesia de Corintios con una predicación muy sencilla acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, dándoles a entender a ellos que el hombre necesita ser salvado y que la manera de salvarse, hermanos, es recibiendo al Hijo de Dios como en su corazón como su Salvador. Les habla de la cruz. Y le dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Nunca una persona en su mente natural va a poder recibir el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es muy sencillo. Ahora, el mensaje de la cruz y de la resurrección del Señor Jesucristo es llevado entonces, hermanos, por la persona del Espíritu Santo a la mente y al corazón de la persona, y Él es el que da convicción de pecado, de juicio y de maldad en nosotros. Y es donde se hace vivo ese sencillo mensaje, cobra vida y cobra esperanza, y también lo hace sentir a uno no bien. El mensaje de la cruz no te hace sentir bien, te hace sentir mal. Y precisamente eso es lo que se llama convicción. Te hace sentir mal para que después te sientas bien. Eso se llama convicción. Dice el verso 2:14 de ahí mismo de Corintios: pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está la respuesta, pues, para todas las personas que dicen: yo no entiendo la Biblia. Usted dígale, pues es que tienes que obedecer la Biblia. Y sin entenderla, claro, no sabemos el por qué Dios pide algunas cosas. Que más bien no es que no entendamos algunas veces, sino que no queremos rendirnos a las cosas que Dios nos pide.
Pero en ese sentir de obediencia, de tratar de obedecer a Dios, es que entonces nosotros empezamos, hermanos, a ser una persona espiritual. Las cosas del espíritu se disciernen espiritualmente. Es cuando yo quiero llevarles al libro de los Hechos, capítulo 17. Y hay una diferencia grande en la predicación del apóstol Pablo en los Hechos capítulo 17 y la manera de cómo el apóstol Pablo viene a la iglesia de Corinto. En Hechos capítulo 17, verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, Atenas, hermanos, es Grecia, capital de Grecia, y es la cuna, hermanos, de la sabiduría, de la filosofía y de los grandes pensadores. Aristóteles, Sócrates, y es la cuna de toda esa gente grande en la filosofía. Bueno, ahí en Atenas viene, hermanos, el apóstol Pablo, y dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas a sus amigos en el ministerio, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense que una gente puede ser muy sabia, puede tener muchos títulos, pero eso no deja que la gente sea idólatra. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué decían así? Nota. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciéndole: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Areópago es la concha acústica que existe en los parques de nosotros, donde se hacen las fiestas, y de allí se habla al pueblo, ¿no? Bueno, a Pablo lo llevan, al apóstol Pablo lo llevan. Y dice: te queremos dar el micrófono, te queremos dar el lugar para que tú nos hables. Queremos presentarte como un orador público. Y lo hacen, hermanos. Y dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os vengo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El apóstol Pablo sigue, hermanos, en su mensaje, pero mira el verso 31 y 32. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección